Me dijeron que se había ido, también me dijeron que los hombres no desaparecen sin motivo. Todavía recuerdo cómo sucedió hace 19 años, el día que cumplí 30 años. Mi marido me besó en la mejilla, me dijo que volvería a casa para cenar y luego desapareció. Sin despedirse. Sin dejar rastro. Solo una silla vacía y una nota en la nevera. Vuelvo pronto. No me esperes despierta. Durante 19 años, lloré la pérdida de un hombre sin tumba. Entonces, la semana pasada, llegó una tarjeta de cumpleaños sin remitente. Solo 9 palabras. Feliz cumpleaños, Claire. Nunca me fui. Lo que descubrí a continuación lo destrozó todo. Pulsa el botón suscribirse, si aún no lo has hecho y sigue viendo el vídeo. Esta historia no termina con su desaparición, sino que comienza ahí. El pastel estuvo 3 días sobre la mesa de la cocina. Era de vainilla con relleno de frambuesa, el que él siempre elegía porque decía que le recordaba al primero que le hice, demasiado dulce, un poco desordenado, pero inolvidable. Habíamos planeado una cena tranquila. Solo nosotros dos, como siempre. Pollo asado, vino y la tarta. Dijo que tenía que hacer un recado rápido sobre las 5, me besó en la cabeza y me dijo que no me preocupara. Vuelvo pronto, dijo, con las llaves ya tintineando en la palma de la mano. No me esperes despierta. No le di importancia. Esa fue la última vez que lo vi. Al principio, esperé. Calenté el pollo en el microondas a las 9 y luego otra vez a medianoche. Dejé la luz del porche encendida, algo que solo hacíamos cuando uno de los dos se iba, y me despertaba continuamente para ver si su camioneta estaba en la entrada. Nunca estaba. Cuando llegó la mañana y él aún no había vuelto, lo llamé al móvil y saltó el buzón de voz. Entonces llamé a la oficina del sheriff. Probablemente haya una explicación, me dijeron. Los hombres se sienten abrumados. Quizás solo necesitaba espacio. Pero no había cargos en su tarjeta de crédito. No había imágenes de seguridad en la gasolinera. Ningún compañero de trabajo lo había visto ni sabía nada de él. No faltaba ninguna bolsa en nuestro armario. Su cepillo de dientes seguía en su soporte. Su abrigo seguía colgado en la puerta. No era solo espacio. Era una desaparición. El informe oficial lo catalogó como desaparecido voluntariamente. El agente que tomó mi declaración parecía apenas tener edad para afeitarse. No dejaba de mirar su portapapeles como si fuera a decirle cómo manejar a la mujer que tenía delante, que intentaba no llorar por la desaparición de su marido, que se había esfumado como el vapor. Al principio, la gente era amable. Traían guisos y susurraban cosas que creían que yo no podía oír. Debía de tener a otra, decían, ya sabes, los hombres de esa edad, la mediana edad es algo curioso. Como si me hubiera perdido algo. Como si no conociera cada centímetro del alma de ese hombre. Excepto que quizá no era así. Las semanas se convirtieron en meses. Iba al trabajo, volvía a casa y me quedaba mirando las paredes. Mis amigos se alejaron, sin saber qué decir. Empecé a hablar con él en mi cabeza. Solo cosas sin importancia, cómo estaba el tiempo, qué había hecho para cenar, lo silenciosa que estaba la cama sin sus ronquidos. A veces, incluso ponía 2 platos. Por si acaso. Pasaron los años. Y con cada uno que pasaba, el mundo parecía olvidar un poco más. Pero yo no podía. No salía con nadie. No me mudé. Ni siquiera pinté el dormitorio, aunque el papel pintado cerca de las ventanas se estaba despegando. Guardaba sus botas junto a la puerta y sus camisas de franela dobladas en el cajón de arriba. Mi madre lo llamaba dolor. Carol, mi mejor amiga, lo llamaba devoción. Yo no sabía cómo llamarlo. Simplemente era así. Entonces, la semana pasada, 19 años después, llegó una tarjeta. Venía en un sobre blanco sin remitente ni sello. Simplemente la dejaron en mi buzón como cualquier otra carta. Casi la tiré, pensando que era otro anuncio o una nota de condolencia que se había entregado por error. Pero entonces vi mi nombre, escrito con una letra clara e inclinada que no había visto en casi 2 décadas. Claire. Eso era todo lo que ponía en el anverso. Sin señora. Sin apellidos.
Solo Claire. Dentro había 9 palabras. Nada más. Sin puntuación. Sin explicación. Feliz cumpleaños, Claire. Nunca me fui. Lo dejé caer. Mis manos no dejaban de temblar. Lo leí una y otra vez. No era una copia. No era una broma de mal gusto. Habría reconocido esa letra en cualquier parte, las I con bucles, la forma en que curvaba las R, como si siempre tuviera prisa por terminar la palabra. Por un momento, pensé que estaba teniendo un colapso nervioso. Que quizá lo había imaginado. Pero la tarjeta era real. La tinta estaba ligeramente manchada donde había presionado demasiado con el bolígrafo. Era suya. Llamé a Carol. Ella llegó corriendo, con una bolsa de la compra llena de vino y pañuelos, como si se tratara de un secuestro. Le mostré la tarjeta y ella la miró como si fuera a incendiarse en sus manos. «¿Y si ha vuelto?», susurró. «No lo haría», respondí, pero mi voz se quebró. Entonces, por primera vez en 19 años, recordé algo que había enterrado tan profundamente que no había salido a la superficie hasta ese preciso momento. La semana antes de que desapareciera, entré en el estudio y lo encontré llorando. No lloraba fuerte ni desconsoladamente, solo lágrimas silenciosas, mirando por la ventana como si estuviera viendo algo que solo él podía ver. Le pregunté qué le pasaba y me respondió: «Solo estoy cansado, Claire. Eso es todo». Y yo lo dejé pasar. Porque éramos felices. Porque los hombres lloran a veces. Porque no quería presionarlo. Porque pensé que me lo diría cuando estuviera listo. Pero, ¿y si ese fue el momento en que empezó a desaparecer? ¿Y si nunca se fue realmente? ¿Y si la persona a la que había amado todos esos años había estado ocultando algo que nunca vi venir? ¿Y si no había terminado de esconderse? La tarjeta permaneció en la mesa de la cocina como un arma cargada. Carol no volvió a tocarla después de ese primer vistazo. Nos sirvió 2 copas de vino tinto y se sentó frente a mí, con el rostro tenso por la preocupación, como si esperara que la tarjeta empezara a hablar. Noté que quería preguntarme si estaba segura, si tal vez no era una broma cruel, pero mi mirada debió decirle que no lo hiciera. No necesitaba dudas. Necesitaba otra cosa. Algo que aún no podía nombrar. Durante 19 años, había llevado su ausencia como una segunda piel. Había vivido con ella tanto tiempo que había olvidado lo que significaba sentirse observada. Pero ahora el aire vibraba de forma diferente. Podía sentirlo, o tal vez solo la idea de él, rozándome como estática. Subí las escaleras, al armario que solíamos compartir. Su ropa seguía allí, planchada e intacta. Abrí la puerta y enterré la cara en la franela gastada de su camisa favorita. Por un segundo, capté el fantasma de su aroma, madera de cedro, café, viento, y casi me derrumba. ¿Por qué no te despediste? El pensamiento no surgió como una acusación. Surgió como un gemido. Como la pregunta de un niño abandonado en unos grandes almacenes, mirando fijamente la puerta, esperando a que lo encuentren. Saqué la camisa de la percha y la llevé conmigo abajo. Me acurruqué en el sofá con la tarjeta, la camisa y la nota amarilla de la cabaña, rodeándome de los fragmentos que había dejado. Entonces sonó el teléfono. Dejé que saltara el buzón de voz. Nadie me llamaba por la noche, excepto Carol o números equivocados. Un momento después, volvió a sonar. El mismo número. Sin nombre. Lo cogí al tercer tono. Me temblaba la mano al acercarlo a la oreja. ¿Hola? Silencio. Pero no un silencio vacío. Una respiración. Una inhalación lenta y deliberada, seguida de una exhalación. ¿Hola? Volví a decir, esta vez con más fuerza. ¿Quién es? Más silencio. Luego, un clic. Colgó. Me quedé mirando el teléfono como si fuera a empezar a sangrar. Mi respiración se aceleró, se volvió superficial. Volví a llamar al número, pero sonó 2 veces y luego se cortó. No había buzón de voz. No había posibilidad. Debería haber estado aterrorizada. Debería haber llamado a la policía, a Carol o a alguien. Pero lo único que sentía era un vacío.
Como si hubiera abierto una puerta en mi pecho y el viento lo hubiera barrido todo. Me quedé allí, en la cocina, durante un largo rato, hasta que noté algo extraño. La puerta trasera, la que había abierto antes, ya no estaba entreabierta. Estaba cerrada. Con llave. Yo no la había cerrado. Estaba segura. La había dejado abierta, solo con la mosquitera, como siempre hacía cuando el aire nocturno era pesado y opresivo. Me acerqué lentamente, como si se tratara de un animal dormido. Comprobé la cerradura. Estaba echada. Me di la vuelta y miré a mi alrededor, repentinamente hiperconsciente de cada crujido y cada sombra. ¿Había alguien allí? ¿Había estado alguien allí? No dormí aquella noche. Me senté a la mesa de la cocina con una taza de té que nunca bebí y esperé a que saliera el sol, a que volviera la lógica. Pero la lógica hacía tiempo que había abandonado esta historia. Por la mañana, abrí el buzón como siempre. Facturas, catálogos, un cupón para el lavado de coches. Y un sobre blanco sin nada. Sin sello. Sin remitente. Solo mi nombre. Otra vez. Claire. Dentro había una fotografía. Me temblaban tanto las manos que casi se me cae. Era yo. De pie, en el fregadero de la cocina. Fregando los platos. La foto había sido tomada desde fuera, por la ventana, con zoom, granulada, pero inconfundible. No era de hacía años. Reconocí la camiseta que llevaba puesta solo 2 noches antes. Recordé que tarareaba una canción mientras enjuagaba la taza de té. Recordé la sensación que había tenido, breve pero intensa, como si alguien me estuviera observando. Él había estado allí. No hacía años. No una vez. Ahora. Seguía observándome. Seguía esperando. Seguía siendo algo. No tiré la fotografía. Debería haberlo hecho. Una persona normal la habría quemado, destrozado o llevado a la policía, aunque eso significara una mirada perdida y un informe cortésmente escéptico que acabaría acumulando polvo en un cajón. Pero, en lugar de eso, la guardé en la misma caja de hojalata donde guardaba la tarjeta, la nota de la cabaña y todas las versiones de él de las que aún no había conseguido desprenderme. No se lo conté a Carol. Todavía no. Habría venido directamente con un cuchillo de carnicero y un escáner de la policía y no se habría ido hasta que me hubiera atrincherado en el ático. Y tal vez debería haberla dejado. Pero una parte vergonzosa y enterrada de mí no estaba preparada para compartirlo de nuevo. Ni siquiera en esta forma retorcida y rota. Esa noche dormí en el sofá, no porque fuera más seguro, sino porque no podía soportar el vacío de la cama. Dejé la lámpara encendida, la televisión en silencio y me quedé mirando la ventana, esperando una silueta que nunca llegó. Pero por la mañana había otro sobre. Este no estaba en el buzón. Estaba pegado con cinta adhesiva en la puerta principal, de cualquier manera, como si a quien lo hubiera dejado no le importara que lo viera. Dentro había otra nota. Esta vez no había foto. Solo una frase. Parecías triste en el fregadero. Sin firma. Solo eso. Y yo había estado triste. Recuerdo aquella noche. Estaba lavando un plato y pensando en cómo solía secar los platos a mi lado, fingiendo que la toalla era una capa, inventando historias sobre ser, el hombre de los platos, el salvador de la noche de espaguetis. Sonreí al recordar aquello, pero luego sentí que el peso del silencio aplastaba mi sonrisa. Él lo había visto. No en el sentido de que me conociera lo suficiente como para imaginarlo. Lo había visto literalmente, físicamente. Y, aún así, nadie llamó a la puerta. No hubo confrontación. No hubo disculpa. Solo migas de pan. Estuve dando vueltas por la casa durante horas después de eso. Revisé el ático. El sótano. Todos los armarios. Nada. No había señales de que hubieran entrado por la fuerza, ni polvo removido, ni huellas en el jardín. Solo yo, cada vez más insegura de si se trataba de una obsesión, una advertencia o un retorcido acto de amor. A primera hora de la tarde, volví a la cabaña. No llevé nada conmigo, ni bolso, ni teléfono, ni siquiera las llaves. Conduje hasta allí como si algo me empujara por el pecho. Hacía más frío ese día y el viento había empezado a desnudar los árboles.
Las hojas se deslizaban por la grava mientras aparcaba, sus bordes quebradizos susurraban secretos que no quería oír. Dentro, todo estaba tal y como lo había dejado. Pero había algo en la cama. Una sudadera. Su sudadera. Era azul marino, con los puños deshilachados, y olía ligeramente a él, a sal, a pino y a un ligero rastro de la colonia que una vez escondí en su calcetín de Navidad. La cogí lentamente, como si fuera a desaparecer. En la almohada, debajo, había un trozo de papel doblado. Este era más largo. Más descuidado. Como si lo hubieran escrito rápidamente, bajo presión. No quería dejarte. Tenía que hacerlo. Creía que te estaba protegiendo. Creía que si me alejaba, estarías a salvo. Pero no puedo dejar de mirarte. Solo quería ver si seguías sonriendo. No lo haces. Lo leí 2 veces. Luego otra vez. Y a la tercera, me fijé en algo garabateado en la esquina con una letra aún más desordenada. ¿Te acuerdas del motel? Habitación 6. Me empezaron a temblar las manos. El motel. Solo podía ser uno, el pequeño establecimiento junto a la carretera 17, con el letrero de neón torcido que no funcionaba desde 1998. Solíamos alojarnos allí cuando necesitábamos escapar, cuando andábamos justos de dinero pero queríamos pasar una noche sin facturas, sin coladas y sin el peso del mundo sobre nuestros hombros. La habitación 6. Una vez grabamos nuestras iniciales en el marco de la cama. Él había traído una botella de vino que no podía permitirse y la llamaba nuestra suite privada de luna de miel. No había pensado en ese lugar en años. No quería hacerlo. Pero ahora me estaba llamando. Él me estaba llamando. Y no sabía si me invitaba a recordar o a descubrir algo que nunca debí ver. El camino al motel no había cambiado. Los árboles seguían inclinándose demasiado, como si supieran algo. Y la habitación 6. Por supuesto, la habitación 6. Aparqué 3 plazas más adelante y apagué el motor. No salí de inmediato. Me quedé allí sentada, agarrándome al volante como si eso fuera a impedir que me derrumbara. ¿Qué estaba haciendo? Conducir a un lugar donde nadie sabía que iba, siguiendo las palabras de un hombre que había desaparecido en la nada, y ahora regresaba como un fantasma que no llamaba a la puerta. Debería habérselo dicho a Carol. Debería haber llevado algo, gas pimienta, un amigo, un plan. Pero no lo hice. Vine solo, y una parte de mí sabía por qué. Porque necesitaba saberlo. Aunque la respuesta me destrozara. La oficina estaba cerrada. No me molesté en llamar. El lugar parecía abandonado, como si nadie hubiera estado detrás del escritorio en meses. Quizás años. Pero cuando caminé por la fila de puertas y me detuve en la habitación 6, vi algo que me dejó sin aliento. La puerta estaba abierta. No del todo. Solo un poco. Lo suficiente para decir: te están esperando. Me quedé allí de pie durante un largo rato. Escuchando. Observando. Nada se movía. Nada crujía. Solo el viento rozaba las hojas muertas contra el cemento, como una advertencia. Empujé la puerta con el costado de la mano. La habitación olía igual. A mojo, aire viciado, sábanas baratas. Pero debajo de todo eso había algo más intenso. Familiar. Él. La cama estaba hecha. Había una sola maleta al pie de la cama, cerrada pero sin llave. La puerta del baño estaba entreabierta y todo estaba oscuro. Había una lámpara encendida que proyectaba largas sombras en la pared. Y sobre la mesita redonda debajo de la ventana había otro sobre. Mi nombre otra vez. Claire. Crucé la habitación, me senté en la silla como si fuera a morderme y lo cogí. Esta vez no era una nota. Era una fotografía. No era mía. Éramos nosotros. No recordaba que la hubiéramos hecho. Era espontánea. Él me miraba a mí, no a la cámara, y yo reía, con la boca abierta y la cabeza ladeada. Debía de ser durante una de nuestras estancias aquí, porque al fondo se veían las cortinas verde mostaza de la habitación 6, entreabiertas. Él me cogía la mano por encima de la mesa. Yo llevaba el jersey que me compró el año en que se estropeó la calefacción, y nos acurrucamos en este motel,
fingiendo que era romántico en lugar de desesperado. Le di la vuelta a la foto. La guardé conmigo. Nunca dejé de hacerlo. Apreté la foto contra mi pecho, no porque me ayudara, sino porque no sabía qué más hacer con las manos. Se me nubló la vista. Entonces, un ruido. Detrás de mí. Pasos. Lentos. Deliberados. La puerta del baño se abrió con un chirrido. Me puse de pie, con el corazón en un puño, lista para gritar, lista para luchar, lista para cualquier cosa menos para lo que vino después. Salió un chico. Quizás de 17 años. Alto, delgado. Con los ojos muy abiertos e inseguros. «¿Claire?», preguntó. No podía hablar. Asentí con la cabeza. «Lo siento», dijo. «Me dijo que esperara hasta que llegaras. Dijo que vendrías». «¿Quién eres?», logré articular, aunque las palabras apenas salieron de mi boca. Se acercó. Metió la mano en el bolsillo de la chaqueta y sacó otro sobre. Esta vez era más pequeño. Me dijo que te diera esto. Y que lo entenderías cuando te viera. Parecía que quería decir algo más, pero se dio la vuelta y se marchó, cerrando la puerta suavemente tras de sí. Me quedé allí temblando, con el sobre en la mano y la foto todavía sobre la mesa, rodeada por un aire denso en el que flotaban todas las cosas que no entendía. Abrí la nota. «Este es James. Es tuyo». No pude decírtelo entonces. Pensé que mantenerlo alejado te mantendría a salvo. He velado por los dos. Perdóname. M. La habitación dio vueltas. Me senté antes de que el suelo me atrapara. Mi marido no solo había desaparecido. Se había llevado a nuestro hijo. No sentía las piernas. Al principio no. Seguían ahí, podía ver mis rodillas, mis zapatos, el suelo debajo de ellas, pero bien podrían haber pertenecido a otra persona. Todo mi interior se había quedado en silencio, el tipo de silencio que sigue a una explosión, el que se instala cuando no queda nada que quemar. Me senté en el borde de la cama del motel, con la carta en las manos y las palabras repitiéndose en mi mente como un disco rayado. «Es tuyo». No pude decírtelo entonces. Perdóname. James. Mi hijo. Namberé esa palabra, hijo, me parecía demasiado grande. Demasiado repentina. Demasiado extraña. No encajaba en mi boca, ni cuando la pronunciaba en voz alta, ni cuando la pensaba a través de la espesa niebla de la incredulidad. ¿Cómo podía haber tenido un hijo y no saberlo? ¿Cómo había podido Michael ocultármelo? Afuera, el mundo estaba en calma. El aparcamiento del motel estaba en silencio, el cielo se oscurecía lentamente. Me presioné los dedos contra la sien, tratando de forzar al pasado a alinearse con esta nueva e imposible verdad. Hace 19 años, lo estábamos intentando. Lo recordaba. Recordaba la esperanza en los ojos de Michael cada vez que me hacía una prueba, la tensión que se acumulaba entre nosotros cuando cada una daba negativo. Recordaba las visitas al especialista, el papeleo, la espera. Y luego dejamos de hablar de ello. Yo dejé de preguntar. Él dejó de esperar. No discutimos. Simplemente incorporamos el dolor a nuestra rutina, como otra factura que no podíamos pagar. Me dijo que seríamos suficientes. Que nuestro amor era lo suficientemente grande como para sentirnos una familia. Pero me había mentido. No solo sobre marcharse. No solo sobre dónde había ido. Me había mentido sobre todo. Volví a coger la fotografía, nuestra fotografía, la que estaba sobre la mesa. Miré su rostro, su expresión, la ternura grabada en él. La forma en que me miraba como si yo fuera todo su mundo. Y me pregunté cuántas mentiras se escondían detrás de esa mirada. La puerta crujió. Me sobresalté. Era el niño otra vez, James. Nuestro hijo. Estaba de pie en la puerta, con las manos en los bolsillos y los hombros encogidos, como si no estuviera seguro de si podía quedarse. «Me he olvidado la mochila», dijo en voz baja. «No quería asustarte». «No me has asustado». Mi voz no sonaba como la mía. Sonaba quebrada, como papel rompiéndose por la mitad. Se acercó a la cama, cogió una bolsa de viaje que no había visto debajo y dudó.
Tienes preguntas, dijo. 1000. Ninguna que pudiera hacer. ¿Te crió él? Logré decir por fin. James asintió. No todo el tiempo. También estuve con otras personas. Decía que así era más seguro. ¿Más seguro de qué? James apartó la mirada. Nunca lo dijo. Solo que algunas personas querían algo de él. Y que si yo estaba demasiado cerca de ti, lo utilizarían. Sentí que algo se retorcía dentro de mí. Algo afilado y feo. ¿Sabías lo mío? Pregunté. Él asintió. Desde que era pequeño. Me enseñó fotos. Me dijo que eras la persona más segura que conocía, pero también la que no podía proteger. Que si te quería abiertamente, nos perdería a los dos. Tragué el sollozo que amenazaba con brotar. ¿Cuántos años tienes? 17. Eso me dolió más que nada. 17. Me lo había perdido todo. Sus primeros pasos. Sus primeras palabras. Sus rodillas peladas. Sus cumpleaños y sus boletitos escolares. No sabía cómo era hasta hacía una hora, y ahora estaba allí, de carne y hueso, con mis ojos y la boca de Michael y la tranquila tristeza de un niño que había crecido a la sombra de otra persona. ¿Por qué ahora?, susurré. ¿Por qué venir a mí ahora? Bajó la mirada hacia sus zapatos. Porque él se ha ido. El silencio fue inmediato y sofocante. Murió hace 6 semanas, dijo James. De un fallo cardíaco. Llevaba tiempo enfermo, pero no me lo dijo hasta el final. Me hizo prometer que esperaría, que te daría las cartas, la tarjeta, la foto, poco a poco, para que no te derrumbaras. Levantó la mirada. Creo que sabía que ya lo habías hecho. Me tapé la boca con ambas manos. El dolor me invadió con rapidez y sin piedad. No solo por Michael, no solo por el hombre que se había ido y la verdad que se había llevado consigo, sino por los años que me habían robado. Por el niño al que nunca había acunado para dormir. Por la vida que había vivido en secreto junto a la mía. No sé qué hacer, susurré. No tienes que hacer nada, dijo James. Solo quería que lo supieras. Verte. No esperaba nada más. Pero se quedó en la puerta, como si esperara que dijera algo más. Así que lo hice. Quédate, le dije entre lágrimas. Por favor. Solo un momento. Y se quedó. No hablamos mucho después de eso. Nos quedamos así, en la penumbra de una habitación llena de recuerdos de los que yo no formaba parte y que no podía compartir. Estudié su rostro, la inclinación de su nariz, la forma en que apretaba la mandíbula cuando pensaba. Veía a Michael en cada rasgo. Y luego me vi a mí misma. La forma en que James jugueteaba con la manga, cómo miraba a la puerta como si estuviera sopesando todas las vías de escape, yo solía hacer eso. Yo también solía temer a las puertas. Después de que él se marchara. No tienes que quedarte, le dije en voz baja. Si es demasiado. Si solo querías darme el mensaje. Él me miró. No sé a dónde más ir, dijo. He estado con extraños toda mi vida. Tú eres la primera persona que me ha mirado como si no fuera una carga. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Entonces quédate, le susurré. Lo resolveremos juntos. Asintió con la cabeza y, por primera vez desde que lo conocí, lo vi, algo suave y vacilante detrás de sus ojos. Esperanza. Salimos del motel en silencio. James me siguió hasta mi coche sin decir nada, con la bolsa de viaje colgada al hombro, cargada con el peso de nuestra historia rota. Cuando llegamos a mi casa, la luz del porche estaba encendida. La había dejado antes, como siempre, por costumbre, por esperanza. Se movió cuando apagué el motor y abrí la puerta. ¿Dónde estamos?, preguntó. En mi casa, respondí. Tu hogar. No se movió de inmediato, solo se quedó mirando como si fuera un monumento. O un lugar con el que había soñado una vez y había olvidado. Dentro, la casa estaba demasiado silenciosa. No había encendido la calefacción y el frío nos recibió como una advertencia. Encendí una lámpara en la sala de estar y la cálida luz suavizó los contornos de todo. James entró como si no quisiera dejar huellas. Puedes quedarte en la habitación de invitados, arriba, le dije, tratando de sonar normal,
como si hubiera hecho esto antes, como si hubiera recibido a hijos perdidos en mi casa antes de la cena. No es nada especial, pero está limpia. La cama ya está hecha. Asintió con la cabeza, agarrándose la correa de la bolsa de viaje. Luego, tras una pausa. Gracias. Quería preguntarle, ¿por qué? Pero no lo hice. Solo le mostré la escalera y me di la vuelta cuando llegó al rellano, para darle privacidad. Para darme espacio para derrumbarme en la cocina. Apoyé las manos en la encimera y me quedé mirando el fregadero vacío. Preparé té. No porque lo quisiera, sino porque el dolor es más fácil de soportar en una taza caliente. Cuando subí con la segunda taza, llamé suavemente a la puerta de la habitación de invitados. James la abrió un poco. Tenía los ojos cansados. He preparado té. Dije. Es manzanilla. Me ayuda a dormir cuando puedo. Abrió la puerta del todo y tomó la taza con ambas manos. Gracias. Sus ojos se desviaron hacia el pasillo y luego volvieron a mí. ¿Puedo preguntarte algo? Asentí con la cabeza. ¿Alguna vez dejaste de esperarlo? No mentí. No, dije. En realidad, no. Él asintió como si eso tuviera sentido. Como si una pequeña parte de él siempre hubiera esperado que yo dijera eso. Empezó a cerrar la puerta, pero luego dudó. Quería que te diera algo. Pero no hasta que estuvieras lista. No sé si alguna vez estaré preparada, dije. No sonrió, pero algo se suavizó en su rostro. Yo tampoco. Y entonces la puerta se cerró, silenciosa como un secreto. Abajo, me senté en la oscuridad, con las manos envueltas alrededor de la taza, escuchando cómo la casa se asentaba con alguien nuevo entre sus paredes. Por primera vez en 19 años, no estaba completamente sola. Pero aún no me sentía completa. Me tumbé en la cama, mirando al techo, pensando en las cosas que siempre había dicho que haría si Michael volvía. Las palabras que le exigiría. La rabia que desataría. El amor que tragaría con dificultad y fingiría no sentir. Pero él no iba a volver. Ya había venido y se había ido, y en su lugar me había dejado con un niño que tenía mis ojos y ninguno de mis recuerdos. Un niño que aún no me llamaba de ninguna manera, porque no sabía cómo hacerlo. A las 3:04 de la madrugada, me levanté y caminé hacia el pasillo, descalza, con cuidado de no hacer ruido. La puerta de la habitación de invitados estaba entreabierta. Podía ver el cálido halo de la lámpara de la mesilla de noche, brillando débilmente en el suelo. No la había apagado. Quizás él tampoco había dormido. No llamé a la puerta. Bajé las escaleras y me quedé en la cocina, de pie. Mis manos descansaban sobre la encimera como si me sostuvieran. La tarjeta seguía dentro de la caja de hojalata en el cajón. La foto, las notas, la verdad que desentrañaba mi vida, todo ello descansaba en silencio a pocos metros de mí. No fui a cogerlos. En cambio, miré por la ventana que había sobre el fregadero. Esperaba ver mi reflejo, solo una mujer pálida y cansada con demasiado dolor escondido en sus ojos. Pero en lugar de eso, vi otra cosa. Otro sobre. Estaba pegado con cinta adhesiva al cristal de la ventana, torcido, apretado contra el cristal como si llevara allí horas. No respiré. No parpadeé. Abrí la puerta, salí al frío y lo desprendí con los dedos helados. Claire. La letra era la suya. Otra vez. La forma en que la C se curvaba como una ola, la forma en que la R minúscula se inclinaba demasiado hacia adelante, como si intentara escapar del resto de la palabra. Dentro había una sola línea. Sabía que le dejarías entrar. Me apoyé en el marco de la puerta, con el papel revoloteando ligeramente en mi mano. Había estado allí. Otra vez. Seguía observando. Por un momento, sentí que el aire cambiaba, como si algo invisible se hubiera movido fuera de mi alcance. Como si él siguiera en algún lugar cercano, más allá de los árboles, justo al otro lado de la noche. Me giré lentamente, escudriñé la calle, el bosque, las esquinas del porche. Nada. Solo el silencio del final del otoño y el silbido del viento entre las hojas moribundas. Volví a entrar,
Cerré la puerta y eché 2 veces el cerrojo. De vuelta en la cocina, releí la nota hasta que las palabras se difuminaron. Luego me senté a la mesa, la misma en la que él se inclinaba para darme un beso de buenos días, y me quedé mirando el reloj hasta que el amanecer rasgó el cielo como una disculpa. James ya estaba despierto cuando llamé a su puerta más tarde esa mañana. Abrió, vestido, con los ojos alertas pero cautelosos. ¿Puedo enseñarte algo?, le pregunté. Me siguió sin decir nada. En la cocina, le entregué la nota. La leyó lentamente, con expresión indescifrable. ¿Ha escrito esto él?, preguntó. Asentí con la cabeza. Estudió la letra como si fuera un idioma que recordaba a medias. Solía escribirme cartas cuando estaba fuera, dijo James. Incluso cuando estábamos juntos. Decía que escribir le ayudaba a decir las cosas que le daba miedo decir. Suena muy propio de él, murmuré. Me miró, en silencio durante un largo rato, y luego dijo: «Hay algo que no te he contado». Se me cortó la respiración. No se marchó solo por la amenaza, continuó James. Al final me dijo que había algo más. Que había hecho daño a alguien. Que alguien quería vengarse. Sentí como si el suelo se inclinara bajo mis pies. ¿Quién?, susurré. Él negó con la cabeza. No lo dijo. Solo que había hecho algo. Hace años. Antes de conocerte. Algo de lo que se arrepentía cada día. Y que finalmente le había alcanzado. Me agarré al respaldo de la silla para mantener el equilibrio. ¿Crees que son ellos los que dejan las notas? No, respondió. Es él. Pero quizá sea su forma de intentar separarnos. Aún así. Incluso ahora. Me hundí en la silla, con las manos temblorosas. El hombre al que había amado. El hombre que crió a nuestro hijo. El hombre que desapareció durante casi 2 décadas, seguía aquí. Pero el hombre que yo recordaba, quizá nunca había existido. ¿Y la vida que creía conocer? Seguía deshaciéndose, hilo a hilo. Más tarde, esa misma tarde, subí al ático. No sé qué me llevó a rebuscar en los baúles. Quizá el instinto. Quizá algo más. En el tercero, lo encontré. Un sobre azul. Sin cerrar. Allí, esperando. Dentro había una carta. Su letra, inconfundible. Claire. Si estás leyendo esto, significa que he fracasado. No por desaparecer, siempre supe que tendría que hacerlo. Me refiero a protegerte de lo que vino después. Apreté la hoja con fuerza. Hay cosas que nunca supiste. Te las oculté, no por crueldad, sino por cobardía. Antes de ti, viví una vida diferente. Una más oscura. Cometí errores. Hice daño a gente. Uno de ellos me encontró la semana antes de tu cumpleaños. Te amenazaron. Amenazaron con revelar lo que había hecho. No solo a ti, sino al mundo entero. Me senté y las palabras empezaron a difuminarse. Así que huí. No porque no te quisiera, sino porque te quería demasiado como para dejar que vieras quién era realmente. Pensé que podría escapar. Que el tiempo lo borraría todo. Pero me persiguió. Nos persiguió. Y no podía arriesgarme a que te tocara. Había más. Crié a James lo mejor que pude. Le hablé de ti, de cómo se te suavizaban los ojos cuando leías en la cama, de cómo bailabas cuando limpiabas la cocina, de cómo una vez le cantaste Dream a Little Dream a un perro callejero hasta que dejó de temblar. Te conoce mejor de lo que crees. Ya estás en él. Y luego, al final. Nunca dejé de amarte. Nunca dejé de observarte. Nunca dejé de desear poder volver. Pero la gente como yo no puede volver. Solo podemos marcharnos en silencio. Perdóname. Component placement. Me doblé la carta lentamente, con reverencia. No lloré. Ahora había algo más allá de las lágrimas. Algo más pesado. Abajo, encontré a James leyendo en el sofá. Levantó la vista cuando entré. He encontrado una carta, le dije. En el ático. No preguntó qué decía. Solo asintió con la cabeza. Me senté a su lado y se la entregué. La leyó en silencio.
Cuando terminó, cerró los ojos y apoyó la cabeza en el sofá. Nunca me dijo por qué se marchó, dijo James. No toda la verdad. Solo fragmentos. No quería que lo cargaras con eso, dije. Pero quizá no se dio cuenta de que eso te pesaría. Asintió. Luego dijo en voz baja. He soñado contigo. Desde que era niño. Eso me pilló desprevenida. No sabía cómo eras. Pero siempre soñaba lo mismo. Estabas en una cocina amarilla. Tarareabas. Y yo me sentía seguro. Lo miré. A ese chico que había venido del amor y la pérdida y secretos demasiado oscuros para contarlos. Y le cogí la mano. Yo también solía soñar contigo, le dije, y no mentía. Solo que no sabía que era a él a quien estaba esperando. Nos quedamos así en el sofá durante mucho tiempo, yo sosteniendo la mano de James, los dos fingiendo que no nos temblaba. No solo la suya, sino también la mía. El silencio entre nosotros había cambiado. Ya no era vacío. No era el silencio vasto y doloroso de dos desconocidos. Estaba cargado de algo nuevo. No era exactamente comodidad, sino reconocimiento. Un comienzo tranquilo. Esa noche preparé la cena. No porque tuviera hambre, sino porque no sabía de qué otra manera decir. Te veo. Te doy la bienvenida. Te quiero aquí, aunque todavía no sé lo que eso significa. Asé el pollo como le gustaba a Michael, relleno de limón y romero. James peló las patatas sin que yo se lo pidiera, como si lo hubiera hecho 1000 veces. Y tal vez lo había hecho. Después de cenar, le mostré los álbumes de fotos. Los que no había abierto desde que Michael se fue. Se sentó con las piernas cruzadas en la alfombra, con los hombros encogidos hacia adelante, pasando las páginas como si fueran mapas de un lugar que no podía creer que existiera. Había fotos mías de bebé con overoles, fotos del baile de graduación de la secundaria, instantáneas borrosas de vacaciones que nunca salieron como se esperaba. Esta fue nuestra luna de miel, dije, señalando una foto de Michael y yo en un barco de pesca alquilado, los dos quemados por el sol y con una sonrisa demasiado amplia. Al día siguiente tuvimos una intoxicación alimentaria. Pasamos toda la noche turnándonos en el baño. James se rió. Se rió de verdad. El sonido nos sorprendió a los dos. Parecéis felices, dijo. Lo éramos, respondí. Antes de que la vida lo complicara todo. Pasó otra página. Luego se detuvo. Había una foto mía sosteniendo un mono. De color azul pálido. Parecía más joven, pero no mucho. Esperanzada. Nerviosa. Eso fue cuando pensaba que estaba embarazada, dije. Resultó que no lo estaba. Pero Michael tomó la foto de todos modos. Dijo que algún día la miraríamos y nos reiríamos. James me miró. ¿Lo hicisteis? No, dije en voz baja. Hasta ahora no. Cerró el álbum. Durante un momento, ninguno de los dos dijo nada. Luego dijo. Hay algo más que tengo que contarte. Me preparé. No estuve con él todo el tiempo. Asentí lentamente, dejándole continuar. Hubo unos años en los que me dejó con una mujer. Decía que tenía que ocuparse de algo. No sabía qué significaba eso. Ella no era mala, pero no era tú. Nunca me miró como si fuera suyo. Su voz se quebró al pronunciar la última palabra. ¿Suya? ¿Volvió alguna vez a por ti? Asintió. Siempre volvía. Pero nunca se quedaba mucho tiempo. Decía que era peligroso. Que la gente seguía buscándolo. Decía que cuanto menos supiera, más segura estaría. ¿Y ahora? Pregunté. ¿Sigue habiendo alguien buscándolo? Dudó. No lo sé. Pero algo en su rostro decía que sí. No quería preocuparme. Tampoco quería cargar con eso solo. Y yo no insistí. No entonces. Más tarde esa noche, después de que él subiera, me encontré de nuevo en el armario de Michael. No lo había tocado desde la noche en que encontré la foto en el porche. Sus camisas seguían allí. Sus botas. La colonia que le había regalado el año antes de marcharse, solo medio usada. Entonces me di cuenta de que Michael no solo nos había dejado cartas, fotos y recuerdos. Nos había dejado un rastro.
Y solo habíamos recorrido la mitad del camino para seguirlo. Porque la verdad final, la que no se había atrevido a decir, seguía esperando. En algún lugar. A la mañana siguiente, James se había ido. No para siempre, solo había salido. Dejó una nota en la encimera de la cocina, escrita con letra cuidadosa y en bloque. He salido a dar un paseo. Necesitaba aire. Volveré. J. La forma en que firmó me dolió en el corazón. Solo una inicial, como si no estuviera seguro de si aún podía usar su nombre completo. Como si todavía pensara que podía desaparecer y no quisiera ocupar demasiado espacio. Preparé café y lo llevé fuera, dejando que el frío viento matinal me azotara la barbilla. El cielo tenía el color de las cosas no dichas, cargado de nubes que no acababan de llorar. Me envolví más en el jersey y me senté en el columpio del porche, donde solía leer cuando no podía dormir. Crujió. Como siempre. Reconfortante. Familiar. Pero el mundo ya no me resultaba familiar. No desde las cartas. No desde la foto en el motel. No desde James. Pensé en aquella noche en el ático, en la carta de Michael, en la semiconfesión, en la admisión de un pasado más oscuro que aún no había sido capaz de nombrar. Dijo que me estaba protegiendo. ¿Pero de quién? ¿O de qué? Y si aquellas personas habían querido hacerme daño entonces, seguían ahí fuera. No quería creerlo. Quería pensar que estábamos a salvo. Que Michael ya había pagado el precio. Pero en lo más profundo de mi ser, donde reside el miedo antes de tener nombre, sabía que no habíamos terminado. Aún no. El aire se movió y miré hacia la calle. James regresaba con las manos en los bolsillos del abrigo y la cabeza gacha, con el viento levantándole el pelo. En ese momento parecía mayor de 17 años. Mayor de lo que debería ser cualquier chico. Cuando me vio, asintió con la cabeza. No sonrió, pero fue algo parecido. He encontrado algo. Dijo tras una larga pausa. En el motel. No te lo dije porque no estaba seguro de que significara algo. Metió la mano en el bolsillo del abrigo y sacó un trozo de papel. Más pequeño que los sobres. Doblado con fuerza. Me lo entregó sin desplegarlo. Alisé los pliegues y leí las palabras garabateadas con tinta irregular. Si quieres el resto, ve dónde empezó todo. La puerta roja. Eso era todo. Sin firma. Sin fecha. Sin explicación. ¿La puerta roja?, susurré. James asintió. Creía que se refería a la cabaña, la antigua. Se refería al lugar junto al lago. El que Michael y yo habíamos comprado antes de que todo se rompiera. El que no habíamos pisado juntos desde el verano anterior a su desaparición. Había una puerta roja. Brillante, desconchada y resistente al frío. Michael la había pintado él mismo, riéndose mientras se manchaba los vaqueros con salpicaduras de pintura. La había llamado Buen Presagio. Me levanté y cogí las llaves. James me siguió. No dijimos que íbamos a ir. Simplemente lo sabíamos. El trayecto hasta la cabaña duró 40 minutos. No hablamos en todo el camino. No estaba segura de poder hacerlo. Temía que, si decía algo, el peso de lo que estábamos a punto de encontrar se volviera demasiado real como para soportarlo. Los árboles se abrieron como siempre y allí estaba, escondida entre pinos y recuerdos. El mismo camino estrecho de grava. El mismo porche torcido. La misma puerta roja, ahora descolorida, con más óxido que pintura. No había estado allí en casi 20 años, pero nada había cambiado. Ni el viento en las ramas, ni el crujir de las tablas bajo mis pies al pisar el porche. James estaba a mi lado mientras abría la puerta. Me temblaba la mano al sostener la llave, no por el frío, sino porque sabía que no era solo una puerta. Era el comienzo de algo. O el final. Dentro, el polvo flotaba en el aire como si el pasado aún no se hubiera asentado. Los muebles estaban cubiertos con sábanas. El aire estaba viciado por el desuso. El silencio nos envolvió por completo. Atravesamos el salón, la cocina y el pequeño pasillo que conducía al dormitorio. El lugar parecía intacto. Abandonado, pero no vacío.
Como si alguien hubiera tenido intención de volver y nunca lo hubiera hecho. Entonces James se detuvo. Ahí, dijo, señalando las tablas del suelo debajo del viejo escritorio. Una esquina estaba levantada, ligeramente torcida. Me arrodillé, con el corazón latiendo con fuerza, y la levanté. Debajo de la tabla, envuelta en una tira de hule, había una caja. Dentro había fotografías. Cartas. Una llave. Y un nombre que yo no reconocí, pero James sí. Lo dijo como si fuera un secreto. Esa es la mujer con la que me quedé. Y debajo, escritas con la letra de Michael, había 3 palabras que me heló la sangre. Si te encuentran, huye. Me senté sobre mis talones, con la caja aún abierta en mi regazo, y sentí algo antiguo y pesado asentarse en mi pecho. Las palabras eran apenas legibles, borrosas en los bordes, escritas apresuradamente en la parte inferior de una fotografía, como una nota añadida a última hora. Si te encuentran, huye. No estaban destinadas a ser leídas tranquilamente. No estaban destinadas a formar parte de un tranquilo misterio familiar que se desentrañara tomando café y compartiendo recuerdos. Eran una advertencia. La última. James se agachó a mi lado. No hizo preguntas. Al menos, no de inmediato. Se limitó a mirar las letras de la caja como si las hubiera visto antes en un sueño que no acababa de recordar. Le entregué la fotografía con el nombre de la mujer escrito en el reverso. La dio la vuelta lentamente. Es ella, dijo. Se llamaba Marla. Pero nunca supe su apellido. Dijo que ella le debía algo. Que me mantendría a salvo. Se me revolvió el estómago. ¿Lo hizo? Asintió. A su manera. Volví a mirar dentro de la caja. Las cartas estaban amarillentas, dobladas en cuadrados perfectos, con los bordes quebradizos, como si las hubieran leído demasiadas veces o ninguna. Cogí una al azar y la abrí con cuidado, sintiendo cómo el papel se estremecía bajo mis dedos. Era la letra de Michael, esta vez más deliberada, más ordenada. El tono era diferente. Marla, si me pasa algo, no le digas nada a James. Todavía no. No hasta que Claire lo encuentre. Ella vendrá. Siempre lo hace. Si alguien viene preguntando por las cuentas o por el nombre de Martínez, destruye todo. Y si es él, que Dios nos ayude a los dos. Releí las palabras hasta que dejaron de tener sentido. Cuentas. Martínez. Él. Las palabras parecían piezas de un rompecabezas de una caja que alguien había quemado a medias. Miré a James. ¿Alguna vez mencionó a un hombre? ¿A alguien en particular a quien temía? James negó con la cabeza, pero pude ver la tensión en su mandíbula, el brillo en sus ojos. Estaba ocultando algo. O tal vez solo intentaba protegerme de algo a lo que yo ya estaba demasiado cerca. Hay más, dijo en voz baja. Solía tener pesadillas. Casi todas las noches. Decía cosas mientras dormía. A veces, un nombre. ¿Qué nombre? Dudó. Roman. La palabra sonó mal en el aire. Aguda. Definitiva. Como el chasquido de una cerilla. Pensaba que solo era un sueño, añadió James con un hilo de voz. Pero una vez me dijo que Roman era la razón por la que no teníamos un hogar. Doblé la carta y la volví a colocar con cuidado en la caja, luego cogí la llave. Era pequeña, vieja, con una etiqueta metálica oxidada. Le di la vuelta. No tenía número. Ni nombre. Solo un símbolo. Una luna creciente, grabada superficialmente en la superficie. No lo reconocí. No al principio. Pero había algo en él que me atraía. Me levanté lentamente, con la madera crujiendo bajo mis pies, y miré alrededor de la cabaña, como esperando que Roman, quienquiera que fuera, saliera de entre las sombras. Pero lo único que me devolvía la mirada era el tiempo. Pensé en la última vez que había estado en esa habitación. Michael había encendido la chimenea. Bebía vino barato y me contaba historias de su infancia que ahora me preguntaba si eran reales. Recuerdo que me quedé dormida en ese sofá, con su corazón latiendo contra mi espalda, y me sentí segura.
¿O estúpida? Creo que estaba intentando acabar con algo, dije. Fuera lo que fuera, le perseguía. Y ahora nos ha encontrado. James me miró con algo que no era miedo, no exactamente. Algo más profundo. Un reconocimiento. Ya lo ha hecho, dijo. La semana pasada vi un coche aparcado frente al motel. 2 noches seguidas. El mismo coche. Con las luces apagadas. Solo observando. Pensé que era una coincidencia. Pero ahora. Se calló. Ya no estábamos solo desentrañando el pasado. Estábamos entrando en algo que aún se movía. Aún estaba vivo. Tengo que averiguar quién es Roman, dije. ¿Qué quería de Michael? ¿Y qué hizo Michael para que valiera la pena morir por mantenerlo en secreto? James volvió a meter la mano en la caja y sacó una foto que aún no había visto. Esta era diferente. No éramos nosotros. No era de la cabaña ni del motel. Era de un hombre. De unos 40 y tantos años. Canas en las sienes. De pie junto a un coche con el parabrisas roto y la matrícula a punto de caerse. En la parte trasera, con la letra familiar de Michael, solo había 2 palabras. Él lo sabe. James me miró. ¿Qué hacemos? Me quedé mirando la foto, la llave, la advertencia grabada en cada letra, cada pausa y cada silencio que mi marido había dejado atrás. Terminamos lo que él empezó, dije. Y no estaba segura de si eso significaba encontrar la paz. O quemar todo lo que creíamos saber. Salimos de la cabaña justo antes del anochecer. James llevaba la caja. Yo conducía en silencio, con los dedos apretados alrededor del volante y los ojos fijos en el espejo retrovisor cada pocos segundos, aunque sabía que no había nadie detrás de nosotros. Al menos, todavía no. La foto del hombre, Roman, estaba entre nosotros, en la consola. No podía dejar de mirarla. Su rostro era como una imagen estática, difícil de enfocar durante mucho tiempo, no porque me resultara desconocido, sino porque me resultaba demasiado familiar. Como si lo hubiera visto antes, tal vez una vez entre la multitud, o en el fondo de un sueño que olvidé demasiado rápido. Pero había algo más. Algo en la forma en que estaba de pie junto al coche, con los brazos cruzados y una sonrisa burlona, como si supiera que no lo estaban observando, pero no le importara si así fuera. Entré en el camino de entrada y apagué el coche, esperando a que el motor dejara de hacer ruido antes de moverme. James no dijo nada mientras entrábamos en la casa. Dejó la caja sobre la mesa de la cocina como si fuera una reliquia de la escena de un crimen, algo que habíamos encontrado enterrado bajo el peso de todo lo que Michael nunca había dicho. La habitación parecía diferente ahora, como si las paredes hubieran estado escuchando todo este tiempo, esperando a que la verdad finalmente llegara a casa. Esa noche no volvimos a abrir la caja. No era necesario. Los dos sabíamos que la historia no estaba dentro. Ya no. Estaba ahí fuera, aún desarrollándose, aún sin terminar. Más tarde, me senté junto a la ventana con una manta y una taza de té que olvidé beber. La foto de Roman estaba escondida en mi regazo y no dejaba de darle la vuelta, como si la parte de atrás pudiera revelar algo más si la miraba con suficiente atención. Él lo sabe. ¿Sabe qué? ¿Sabe quién? Estaba empezando a comprender algo sobre Michael que antes no entendía. No había desaparecido. Había elegido el exilio. Un exilio deliberado y brutal. No porque no me quisiera, sino porque me quería y creía que el amor era lo más peligroso que existía. Porque te hacía visible. Vulnerable. Y él quería mantenernos invisibles. Protegidos. Aunque eso significara que nunca volveríamos a vernos. Pero no funcionó. No del todo. Un amor así no desaparece sin más. Deja huellas en todo. Hacia medianoche, James bajó las escaleras. Se sentó en el último escalón, sin decir nada, solo mirándome. No sabía si estaba buscando permiso para hablar o tratando de encontrar las palabras adecuadas. No le di ninguna de las 2 cosas. Al cabo de un momento, se levantó y entró en la cocina. Oí el ruido del grifo, el tintineo de un vaso y luego unos pasos que se acercaban. Me tendió el vaso y se sentó a mi lado, junto a la ventana.
No podemos quedarnos aquí, dijo en voz baja. Asentí con la cabeza. Number. No podemos. ¿Sabes dónde está la llave? Number. Pero creo que sé quién puede saberlo. Me miró, levantando las cejas. ¿Quién? Carol, respondí. Ella sabía cosas. Era amiga de Michael antes de serlo mía. Antes incluso de que fuéramos pareja. Solía bromear con ellos, decirles que creía que ocultaban algo. Y una vez, solo una vez, ella no se rió. ¿Crees que está involucrada? No involucrada, respondí. Pero creo que conoce partes de la historia. Las partes que Michael no pudo contarme. Quizá las que él no se atrevía. No respondió, pero su silencio era como un sí. Me levanté y fui al cajón donde guardaba viejas libretas de direcciones y números polvorientos que nunca me había atrevido a tirar. Encontré el suyo, el último que me dio, hacía años, cuando cambió de teléfono y me dijo: por si alguna vez me necesitas. Si me necesitas de verdad. No la había necesitado en años. ¿Pero ahora? Llamé. Un tono. 2. Al tercero, contestó. Claire. Dijo con voz cálida, aún somnolienta y sorprendida. Estaba soñando contigo. Carol, dije, conteniendo a duras penas la emoción. Necesito hablar contigo. Sobre Michael. Sobre antes. Hubo una pausa. Luego su voz cambió. Se tensó. Ven aquí. Ahora. Y trae la caja. Colgó antes de que pudiera decir otra palabra. Me quedé allí, con el teléfono aún en la mano, el silencio resonando más fuerte que su voz. James me miró. ¿Te va a ayudar? No lo sé, respondí. Pero algo en mi pecho se tensó de nuevo. No era miedo. Era algo peor. Esa sensación que se tiene justo debajo de la piel. Esa que te dice: pase lo que pase, no hay vuelta atrás. La calle estaba más oscura de lo que recordaba. La casa de Carol estaba al final de una tranquila calle sin salida bordeada de árboles que parecían inclinarse para escuchar. No había estado allí en años. No desde que Michael desapareció. Ella solía invitarme a tomar vino y ver películas antiguas en su sofá floral que siempre olía a lavanda y a algo caliente recién salido del horno. Ella solía ser parte de mi vida de la manera en que solo alguien que lo ha visto todo, desde el principio hasta que todo se desmorona, puede serlo. Pero esa noche, la luz del porche estaba apagada. Aparqué en la entrada. James se sentó a mi lado, agarrando la caja como si fuera frágil. Quizá lo era. Quizá todos lo éramos. ¿Estás seguro de que se puede confiar en ella?, preguntó, sin acusar, solo con cautela. Ya no estoy seguro de nada, respondí. Pero sé que ella lo quería. No como yo, pero lo suficiente como para no darle la espalda cuando las cosas se pusieron difíciles. No respondió, pero me siguió de todos modos. Subimos los escalones lentamente. Llamé una vez. La puerta se abrió casi de inmediato. Carol parecía más vieja. Más delgada. Su cabello plateado, siempre peinado con cuidado, le caía suelto alrededor del rostro. Pero sus ojos, los mismos ojos penetrantes que una vez habían mirado fijamente a una junta escolar enfadada en mi nombre, estaban alertas, calculadores. ¿Lo has traído?, preguntó. Asentí con la cabeza. Entrad. Rápido. Entramos y ella cerró la puerta detrás de nosotros. No por paranoia, sino por memoria muscular. Nos llevó al salón. El mismo sofá de flores. Las mismas fotografías enmarcadas. Solo que ahora había un baúl cerrado con llave sobre la mesa de centro y una botella de whisky medio vacía a su lado. Nos indicó que nos sentáramos en el sofá. James y yo nos dejamos caer sobre los cojines. Carol se quedó de pie, con los brazos cruzados y la mirada fija en nosotros. Tú eres su chico, le dijo a James. Ahora lo veo. Él no dijo nada. Te pareces a él, pero eres más tranquilo, continuó ella. Michael siempre era ruidoso, incluso cuando no decía nada. Como si la verdad estuviera golpeando dentro de él, buscando una salida. James bajó la mirada hacia la caja que tenía en el regazo. Dijo que le debías algo. Carol soltó una risa sin humor. Nos lo debíamos el uno al otro. Así era antes. Se acercó al baúl,
Se arrodilló junto a él y sacó una llave de la cadena que llevaba alrededor del cuello. Cuando lo abrió, esperaba encontrar armas. Documentos. Pruebas. Lo que vi fue peor. Fotografías. Recortes de periódico. Cintas de audio. Y archivos, docenas de ellos. Nombres, fechas, direcciones. Todo organizado. Todo codificado con la inconfundible letra de Michael. Carol sacó un archivo y me lo entregó. Dentro había una foto del mismo hombre que James y yo habíamos visto en la caja de Michael. Roman. Debajo de su foto. Roman Vega. Activo federal. Informante convertido en contratista. ¿Qué es esto?, pregunté. Carol se sentó pesadamente en el sillón frente a nosotros y se sirvió una copa. Tu marido no solo huía de la culpa, dijo. Huyaba de la historia. Hizo una pausa. Antes de conocerte, antes de la casa, el trabajo y las tortitas de los domingos, Michael trabajaba para algo llamado el programa Cosecha. Ilegal. Trabajo de inteligencia encubierto. Lo reclutaron joven, era bueno en lo que hacía. Demasiado bueno. Bajé la vista hacia la foto de Roman. ¿Qué tiene que ver esto con él? Era el compañero de Michael, dijo Carol. Y con el tiempo, su enemigo. La habitación quedó en silencio. Michael quería salir, continuó. Roman Number. Él prosperaba en el caos. Cuando Michael intentó delatarlo, Roman le tendió una trampa y utilizó su nombre en una operación de blanqueo de dinero. Se aseguró de que todo apuntara hacia él. Michael huyó. Ese era el trato. Desaparecer o morir. ¿Y James?, pregunté. Carol miró al niño que estaba a mi lado y luego volvió a mirarme. Michael no sabía nada de James cuando se marchó. Al principio no. Se enteró más tarde. A través de mí. Parpadeé. ¿Se lo dijiste? Carol asintió. Me llamaste llorando una noche, ¿recuerdas? Creías que podías estar embarazada. Estabas asustada. Te dije que te hicieras la prueba. Lo hiciste. Dio positivo. Pero luego, lo perdiste. Era muy pronto. ¿O eso creías? Me quedé paralizada. ¿Qué? Tuviste un aborto espontáneo, dijo con delicadeza. Pero lo que no sabías era que Michael ya sospechaba algo. Hizo una prueba privada. Nunca te lo dijo. Pero cuando llegaron los resultados, tomó una decisión. Miró a James. Encontrar al niño. Criarlo de la única manera que creía posible. Lejos de ti. Lejos de Roman. Se me cerró la garganta. No podía respirar. Me quitó a mi bebé, susurré. Carol no lo negó. Creía que lo estaba salvando, dijo. Y quizá lo estaba haciendo. La voz de James se quebró. Entonces, ¿por qué sigo en peligro? Carol miró fijamente el whisky en su vaso, como si allí estuviera la respuesta. Porque Roman tampoco dejó de vigilaros. Se inclinó hacia adelante. Y ahora sabe que estáis juntos. James no se movió. Se quedó allí sentado con la caja de Michael en equilibrio sobre las rodillas, como si fuera algo sagrado y demasiado peligroso como para dejarlo en el suelo. Fuera, el viento había arreciado. Silbaba en las esquinas de la casa de Carol como si buscara una forma de entrar. O tal vez ya lo había hecho. Tal vez había estado allí todo el tiempo, acurrucado en los rincones de su baúl cerrado con llave. Y en el espacio entre todo lo que ella había decidido no contarme. ¿Por qué no me dijiste nada?, pregunté, y la pregunta salió más baja de lo que pretendía. Carol me miró por encima del borde de su vaso, con los ojos cansados y suaves, pero sin pestañear. Porque te quería, dijo. Porque él me pidió que no lo hiciera. Eso no es suficiente, espeté. He pasado 17 años llorando a un hombre que me ocultó a nuestro hijo. Ella asintió, como si se hubiera preparado para mi ira hacía mucho tiempo. Lo sé. Y si pudiera deshacerlo, lo haría. Pero pensé que estaba honrando tu dolor. Pensé que era lo único que podía hacer. Deberías habérmelo dicho. Carol no se inmutó. Debería haberlo hecho. Pero cuando me di cuenta de lo que estaba pasando, él ya se había ido. ¿Y tú? Tú ya tenías suficientes pedazos rotos que cargar. James seguía en silencio.
Tenía los ojos vidriosos, pero secos. No había parpadeado en minutos. Sus manos se aferraban a la caja como si necesitara sostenerla para seguir respirando. Me acerqué a él con delicadeza. No se apartó. ¿Qué pasa ahora?, pregunté. Roman sabe que estamos juntos, eso está claro. ¿Pero qué quiere? ¿De qué se trata realmente? Carol dejó el vaso y volvió a meter la mano en el maletero. Sacó otra carpeta, más gruesa que la anterior. Dentro había más documentos, transcripciones, códigos, copias de transferencias bancarias y una fotografía de una mujer que no reconocí. Roman no solo protegía secretos, dijo. Los vendía. Nombres. Ubicaciones. Rastro financiero. La mayor parte a través de sociedades ficticias, cuentas ocultas, algunas de ellas a nombre de Michael, falsificadas. Pero Michael guardaba copias. Pruebas. Deslizó un papel por la mesa. Mi nombre estaba en él. ¿Este?, dijo, dando unos golpecitos a la hoja. Es una cuenta conjunta. Abierta 3 meses antes de que Michael desapareciera. A tu nombre y al suyo. Pero tú nunca firmaste nada. Él sí. Yo no lo sabía. No debías saberlo. Intentó ocultar el rastro documental. Mantenerte al margen. Pero en el momento en que tú y James aparecisteis en el mismo lugar, Roman lo vio como una ventaja. Un cabo suelto. ¿Y qué quiere?, preguntó James finalmente, con voz ronca. Carol lo miró. Luego me miró a mí. Quiere la caja, dijo. Y todo lo que hay en ella. Bajé la mirada. Las cartas. Las fotos. Los nombres. El peso silencioso y olvidado de los secretos doblados en los pliegues y la tinta. Si se la damos, dije. ¿Esto se acabará? Carol negó con la cabeza. Los hombres como Roman no funcionan así. Si les das lo que quieren, solo quieren más. James exhaló bruscamente. Entonces la quemamos. No. Dije demasiado rápido. Si Michael murió tratando de mantener esto a salvo, no podemos tirarlo. No podemos borrar su última decisión. Se produjo un silencio, pesado y vivo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos?, preguntó James. Carol se inclinó hacia adelante. Terminamos lo que él empezó. Sonaba sencillo. Pero no lo era. Porque terminar lo que Michael había empezado significaba formar parte de la historia de la que él había intentado huir con su vida. Significaba hacernos visibles en un mundo diseñado para castigar a quienes dicen la verdad. Significaba arriesgarlo todo por un hombre que no nos había dejado más que migajas y culpa. James se levantó. Se acercó a la ventana. La calle estaba vacía, pero sus hombros estaban tensos. ¿Y si ya es demasiado tarde?, dijo. No lo es, respondí, poniéndome a su lado. Porque tú estás aquí. Y yo estoy aquí. Y seguimos respirando. Carol también se levantó y se acercó en silencio a la repisa de la chimenea. Cogió un pequeño cuaderno negro que no había visto antes. Me lo entregó. El último contacto de Michael, dijo. No confiaba en mucha gente. ¿Pero esta persona? Dijo que si las cosas se ponían peores, peores que esconderse, peores que Roman, era a quien debía llamar. Abrí el cuaderno. Un solo nombre. Un número. James se inclinó sobre mi hombro. El nombre no nos decía nada a ninguno de los dos. ¿Pero la ciudad que había debajo? Los dos lo reconocimos. Chicago. Allí es donde volvería a empezar todo. No con Michael. Ni siquiera con Roman. Sino con nosotros. Y con el último secreto esperando a ser descubierto. Salimos hacia Chicago antes del amanecer. La casa aún dormía cuando nos marchamos, la luz del porche de Carol parpadeaba suavemente, como si quisiera decir algo pero no encontrara las palabras. Nos había preparado una pequeña maleta, un teléfono desechable, dinero en billetes nuevos, barritas proteicas y un papel doblado con su nombre escrito junto al de un contacto en la ciudad, Elena Méndez. James no habló mucho durante el trayecto. Miró por la ventana con los auriculares puestos, pero sin escuchar música.
Me daba cuenta de que estaba reviviendo todo. Los secretos de Michael, las confesiones de Carol, la foto de Roman mirándonos desde la caja. No intenté romper el silencio. Algunas heridas necesitan silencio para respirar. A mitad de camino de Indiana, empezó a llover. Llovía a cántaros, empapando la autopista y difuminando los faros hasta que el mundo parecía una acuarela que se desvanecía. Seguí conduciendo. Tenía los nudillos blancos sobre el volante. No tenía ni idea de lo que encontraríamos en Chicago, solo que era lo correcto. Y estaba aprendiendo que, a veces, cuando tu vida se basa en mentiras, la única dirección que te queda es seguir adelante. Cuando llegamos a la ciudad, era mediodía. La dirección que nos dio Carol nos llevó a una librería. Era estrecha, escondida entre una casa de empeños y una lavandería. El letrero sobre la puerta decía Ash y Elm Books. Dentro olía a cedro, a páginas viejas y a algo ligeramente metálico. Entramos y una mujer detrás del mostrador levantó la vista inmediatamente. No sonrió. Ni siquiera parpadeó. «Tú eres Claire», dijo. Su voz era baja. Firme. Asentí. Miró a James y luego volvió a mirarme. «Es tuyo». James dio un paso adelante. «¿Eres Elena?» «Sí», respondió ella. «Síganme». Sin presentaciones. Sin explicaciones. Solo gestos. Nos condujo por un pasillo al fondo de la tienda, bajando una estrecha escalera que crujía bajo nuestro peso. Al final había un sótano que parecía más una sala de guerra. Mapas. Fotos. Archivos apilados tan altos que casi tocaban el techo. Un pequeño monitor en la esquina parpadeaba con imágenes de cámaras, algunas de calles que no reconocí, otras que parecían inquietantemente cercanas a mi casa. Elena nos indicó que nos sentáramos. James y yo compartimos un banco de madera mientras ella sacaba un archivo de un armario, lo abría y lo colocaba entre nosotros. La cara de Roman Vega me miraba fijamente. Otra vez. «Este es quien te está vigilando», dijo. «Y no es solo él. Forma parte de algo más grande. Fuera del sistema. Dinero privado. Reclutan a gente como él, exagentes de inteligencia, contratistas que solo son leales a su sueldo. El tipo de gente que desaparece sin dejar rastro». Me quedé mirando el rostro. «¿Qué quiere?» «Control», respondió ella con sencillez. Michael tenía algo. Algo que enterraron hace décadas. No solo pruebas, nombres. Números de cuentas. Gente que caería si esto se hiciera público. James se inclinó hacia ella. «¿Y la caja?» Ella lo miró con atención. «Esa caja es peligrosa. No es un mensaje. Es un arma». Sentí que el aire se enrarecía a nuestro alrededor. «Entonces, ¿por qué la guardaba Michael?», pregunté. «¿Por qué dejárnosla?» «Porque creía que erais los únicos que no la venderíais». Sus ojos se encontraron con los míos. «Y porque sabía que Roman no se detendría hasta conseguirla». James juntó las manos. Su voz era firme, pero sus ojos lo delataban. «Nos ha estado siguiendo. Ha dejado notas. Fotos. Advertencias». Elena asintió. «Está jugando contigo. Quiere asustarte. Eso es lo que hace. Esperará hasta que estéis desesperados y entonces os ofrecerá seguridad a cambio de vuestro silencio». «Ya nos lo ha quitado todo», dije. «¿Qué más cree que le debemos?» «Vuestro silencio», repitió ella. «Vuestra rendición. Y vuestro nombre. Claire. Esa cuenta conjunta. No está inactiva. Se activó cuando James reapareció». Se me revolvió el estómago. «¿Cómo se activó?» «Se movió dinero. No mucho, pero lo suficiente. Suficiente para alertar a los sistemas que vigilan este tipo de cosas». Miré a James. Se había quedado pálido. «Pensé», susurró. «Pensé que quizá era culpa mía. Que solo estábamos en peligro porque yo había vuelto». «Tú no has vuelto», le dije, volviéndome hacia él. «Tú pertenecías allí». Parpadeó y algo cambió en su expresión. «No se apaga un fuego escondiendo la cerilla», dijo Elena. «Pero podemos controlar hasta dónde se propaga».
Me entregó una pequeña memoria USB. Aquí hay copias de todo. Si decides hacerlo público, lo necesitarás. Pero si lo haces, no habrá vuelta atrás. Se acabó el esconderse. Sabrán que ya no tienes miedo. La elección era clara. Aterradora. Miré a James. Y por primera vez desde que entró en mi vida, no vi a un extraño. Vi a un chico que había esperado toda su vida para sentir que pertenecía a algún sitio. Y lo supe. No huiríamos. Lucharíamos. Me dijeron que la verdad traería el cierre. Pero el cierre no es tranquilidad, es dolor. Al final, Michael no desapareció. Lo sacrificó todo para proteger a la única familia en la que había creído jamás. Y ahora es mi turno. Roman sigue ahí fuera. Pero yo no soy la mujer que era en 2005. No tengo miedo. Tengo a mi hijo a mi lado, la verdad en mis manos y una elección, el silencio o la justicia. Esta historia puede haber terminado, pero el mensaje perdura. Para más momentos crudos y reales como este, haz clic a la izquierda y suscríbete para acompañar a más mujeres que están encontrando su fuerza. La curación lleva tiempo, pero es posible.